Ahora sí, nuevamente entonces, recalcamos o recordamos que el sistema abierto no es más que un sistema que permite la transferencia de energía y la transferencia de masa. Es decir, la masa puede entrar y salir libremente del sistema. Ahora, a diferencia de los sistemas estáticos, como lo son los sistemas cerrados, que son sistemas que no tienen transferencia de masa, digo estáticos por el hecho de que la masa siempre se mantiene constante, en cambio aquí la masa entra y sale de manera libre, ¿cierto? Esto tiene un componente adicional, es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Me voy aquí al tablero porque esto prefiero explicarlo aquí con tablero. Vamos a recargar aquí la página. Un segundito. Y abrimos aquí el tablero. Listo. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un tubo. Un tubo puede funcionar cualquier elemento, visto aquí lateralmente. ¿Vale? De tal forma de que el fluido, vamos a decir que es agua para facilitar, pero funciona con cualquier sustancia, entra por aquí y sale por aquí. ¿Está claro hasta aquí? ¿Bien? ¿Sí es claro el concepto del dibujo que quiero hacer? Sí. De esa forma, el agua está fluyendo desde izquierda a derecha de manera continua y de manera uniforme. Cuando hablo de manera continua y de manera uniforme es que no hay cambios en la velocidad, no hay... Todo es constante. Ahora vamos a separar una barrera imaginaria. De tal forma de que yo divido esta barrera imaginaria y el agua está empujando esta barrera imaginaria. ¿Sí o no? Esta barrera imaginaria no existe, no hay físicamente, no tiene peso, no tiene masa. Es una barrera que yo imagino, que yo pongo imaginariamente. Esta fuerza viene ejercida por el hecho de una presión que tiene el fluido en la tubería. Y esta presión está desplazando un volumen. Aquí hay una posición inicial y al desplazarse en una posición final, esto va a quedar, por ejemplo, más adelante por efecto de la misma presión. Aquí se ha desplazado un volumen. Lo mismo que ocurría cuando hablábamos del trabajo de frontera. Pero en este caso ya no hay frontera como tal, sino que es un flujo en un desplazamiento. ¿Vale? Por unidad de masa, ¿cierto? A esta energía se le conoce como la energía de flujo o trabajo de flujo. El trabajo de flujo por unidad de masa se representa como el producto de la presión por el volumen. Perdón, por el volumen específico, porque es por unidad de masa. El trabajo de flujo total es igual a la presión, ahora sí, por el volumen desplazado. ¿Es claro esto hasta aquí? Es algo similar a lo que ya habíamos visto al trabajo de frontera. Recordemos que el trabajo de frontera era igual al producto de la presión por el cambio en el volumen.
¿Está claro todo hasta aquí? Muchachos. Jóvenes, ¿alguien que me diga algo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esta energía es una energía adicional que tiene todo componente que se encuentre fluyendo. Todo elemento que se encuentre fluyendo va a tener este componente de energía adicional, que es la energía de flujo. Esto conlleva algo muy importante. Recordemos que en un sistema cerrado, la energía mecánica, ¿cierto?, era igual a la suma, en un estado cualquiera, la suma de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. ¿Correcto? ¿Estamos bien? ¿Recordamos esta situación? Muchachos. Hola. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces la energía mecánica, como mencionamos anteriormente, era la suma de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Pasa que como tenemos un elemento fluyente, esta energía mecánica hay que sumarle el componente extra de el trabajo de flujo. ¿Vale? El trabajo de flujo se incluye si y solamente si hay sistemas que se encuentran fluyendo. Pero es que hay una forma de expresar nuevamente esta fórmula. Resulta que a la interacción entre la energía interna más el trabajo de flujo, ¿cierto?, que es una propiedad intrínseca por el hecho de estar fluyendo, se le denomina como una nueva propiedad conocida como la entalpía. Perdón, aquí debería ser H mayúscula, porque no es por unidad de masa. La entalpía. En sus tablas la tienen representada con la letra H minúscula, ¿cierto? Porque es la entalpía por unidad de masa. Por favor, saquen sus tablas, que quiero probar una cosa. Cuando lo tengan a la mano, me avisan y hacemos una prueba. Listo, profe. Vale, busca una temperatura cualquiera y dímela. No sé, de agua. Vete a la tabla de agua y aquí vamos a hacer el ejercicio. Busca una temperatura cualquiera, lo voy a hacer aquí al lado. Eh, 205. 205 grados Celsius. Perfecto. A 205 grados Celsius, ¿cuánto es la presión de saturación? 1724,3. 1724.3 kilopascales. Vamos a hacer el ejemplo con el estado de vapor saturado, ¿cierto? Para el vapor saturado, regálame porfa el volumen específico, el B sub G. Es de 0.11508. 0.11508 508. metros cúbicos sobre kilo.
Ahora regálame el U sub G. No, perdón. 2596.4. 2596.4 kilojoules sobre kilogramo. Y regálame por último el HG. 2794.8. 2794.8 kilojoules sobre kilogramo. Ahora quiero que hagamos este ejercicio. Recordemos que todas las propiedades se pueden representar en forma de unidad de masa o por forma total, ¿cierto? La entalpía por unidad de masa no es más que la energía interna por unidad de masa más el trabajo de flujo por unidad de masa, que es la presión por su respectivo volumen específico. Vamos a comprobar que esta teoría sea la correcta. Vas a tomar la energía interna, 2596.4, y a eso le vas a sumar la presión por el volumen específico. Y te tiene que dar aproximadamente H. Presión por volumen específico y le sumas U sub G. Voy a primero la presión, ¿cierto? 1724.3. Punto 3. Lo multiplico por la energía 0.11508, no, por el volumen específico. a 0.11508. Ajá. Y a eso le sumas la energía interna. Ok, da 2794.8. Te dio Sí, 2794.8 794.8. sobre kilo, que es exactamente el mismo valor de la entalpía. Pueden probarlo para todos los estados si quieren, ¿cierto? Pero funciona de esta manera, ¿vale? Entonces la entalpía es la propiedad que establece la suma de la energía interna de un cuerpo más el trabajo de flujo. Es decir, es la energía total de un cuerpo fluyente. Eso denomina la entalpía, la energía total de un cuerpo fluyente. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Es entendible hasta ahora. ¿Entendible hasta ahora? Perfecto. Muy bien. Entonces podemos continuar. Todo esto lo que estaba aquí era lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con esto. Habíamos quedado entonces en que la energía es la suma de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial, ¿cierto? Pero para un cuerpo fluyente pasa a ser la energía interna, ¿cierto? Más el trabajo de flujo, más la energía cinética, más la energía potencial. Aquí ya no podemos llamarlo energía mecánica, ¿cierto? Tenemos que llamarlo energía total de un cuerpo fluyente, representado con el símbolo teta. Entonces, teta es igual a la suma de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. ¿Vale? Esta es la energía total de un cuerpo fluyente.
Anoten. Perfecto. Ahora, todo lo que habíamos visto anteriormente era por unidad de masa. Recordemos que en el conto anterior habíamos hecho un balance de energía donde cuantificamos la cantidad de calor, la cantidad de trabajo y la cantidad de energía de la masa. En este caso, la masa sí es representativa para un trabajo o para una situación de energía. Por lo tanto, la energía de la masa, ¿cierto? La energía de la masa de un elemento fluyente es igual al flujo másico, ojo, y por eso tiene un punto, y por eso la energía de la masa tiene un punto arriba, al flujo másico por la energía total de un cuerpo fluyente. Es decir, puede representarse como m punto por teta. ¿Vale? Listo. Entonces, podemos continuar. Vamos a hablar ahora entonces del análisis de energía para sistemas de flujo estacionario. ¿Vale? Recordemos que el flujo estacionario, cuando hablábamos de los balances de masa, ¿cierto? El flujo estacionario era aquel flujo en el cual la masa dentro del volumen de control se mantenía constante. Es decir, la masa que entra era igual a la masa que sale. De tal forma de que masa que entra menos masa que sale era igual a cero. Es decir, el cambio de la masa en el sistema es cero. Desde el punto de vista energético, ¿cierto? Un sistema de flujo estacionario cumple la misma función, pero desde el punto de vista energía. Es decir, la energía dentro de mi volumen de control permanece constante. La energía que entra tiene que ser igual a la misma energía que sale. Para que la energía dentro de mi sistema de control se mantenga constante. Por eso hay que hacer balances de energía. ¿Vale? ¿Es claro esto? ¿Estamos bien hasta aquí? Profe, en Sí, eso, señor. o sea, un ejemplo sería un motor, ¿o qué? Un ejemplo sería un motor. No, a ver, un O ejemplo. un cilindro. No, los motores no están en estado estacionario. Un sistema. A ver, déjenme, se me ocurre algo. Una manguera. Una manguera cuando uno la abre y la deja un tiempo. Cuando tú abres una manguera, ¿cierto? Lo que entra por la llave hacia la manguera es lo mismo que tiene que salir por el otro extremo de la manguera, ¿cierto? Asimismo, la masa tiene una energía, esa energía entró a la manguera y salió de la manguera. La energía asimismo tiene que entrar y salir de alguna otra forma, ¿vale? Eso es básicamente un estado estacionario. Lo que entra tiene que ser exactamente lo mismo a lo que sale. Existen muchos otros ejemplos, pero no me quiero adelantar porque habrán terminología que vamos a ir entendiendo a lo largo de
este tema, ¿vale? Por eso no me quiero... Estoy tratando de buscar ejemplos sencillos. Vale. A ver, aquí está muy bonito todo lo que es el balance de energía, pero esto me gusta hablarlo más del hecho de que... del hecho en el tablero, ¿vale? Entonces vamos a hablar de cómo se llega o cómo alcanzamos cómo alcanzamos el balance de energía para un sistema abierto. Recordemos que tenemos un sistema en un estado estacionario, vamos a ponerlo aquí en rojo para que resalte mejor. Estado estacionario. En un estado estacionario, el balance de energía cumple que la energía que entra menos la energía que sale tiene que ser igual a 0. De tal forma de que lo que entra tiene que ser exactamente igual a lo que sale. Es decir, la energía de entrada es igual a la energía de salida. En este caso lo representamos con tasa por el hecho que estamos hablando de flujos. Bueno, ahora recordemos, ¿cierto? Recordemos que la energía puede ser representada de las tres formas que ya establecimos anteriormente: calor, trabajo y masa. Podemos decir entonces que la energía de entrada es igual a la tasa de calor que entra más la tasa de trabajo que entra más la energía de la masa que entra. Y eso es igual al calor que sale más el trabajo que sale, la tasa de trabajo que sale, perdón, más la energía de la masa que sale. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Muchachos, jóvenes. Todo está claro, profe. Perfecto. Entonces vamos a agrupar términos similares: calores con calores, potencias o trabajos con trabajos y energías de la masa con energía de la masa. Vamos a pasar los calores y los trabajos hacia la izquierda y las masas vamos a dejarlas a la derecha, de tal forma de que el calor que entra menos el calor que sale queda agrupado, más trabajo que entra menos trabajo que sale. Y esto es igual a la energía de la masa que sale menos la energía de la masa que entra. ¿Vale? Reescribimos esto de una forma que nos quede más común. Menos QS menos, este menos ya les voy a decir por qué se pone, es por cuestiones de del balance de energía, por cuestiones de seguir por lo que habíamos dicho, que el trabajo que entra es negativo y el trabajo que sale es positivo. Aquí funciona exactamente lo mismo. Sale menos la energía de la masa. Entonces vamos a empezar a nombrar como hicimos en el sistema cerrado. Vamos a nombrar
como calor neto, ¿cierto? Q punto neto, a esta relación que hay de Q punto de entrada menos Q punto de salida. Que a fin de cuentas, como es un calor neto, es la sumatoria de los calores que entran más los calores que salen. Entonces podemos escribirlo como la sumatoria, ¿cierto?, de todos los calores que entran y salen al sistema. Todas las tasas de calor que entran y salen al sistema. Vamos a hablar que el trabajo, o la potencia más bien, porque tiene un punto arriba, es igual a WS menos W punto E. ¿Por qué de esta forma y no W de entrada menos W de salida? Recordemos que en un sistema, cuando el trabajo entra, se considera negativo, y cuando el trabajo sale, se considera positivo. Por eso es de manera invertida al calor. De esta forma podemos decir que esto es igual a la sumatoria, ¿cierto?, de las potencias que entran y salen del sistema. Por último, recordemos que la energía de la masa que entra y que sale no es nada más y nada menos que un producto entre el flujo másico, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a decirlo, el flujo másico que entra, perdón, el flujo másico que sale, por el teta de lo que sale, menos el flujo másico de lo que entra por el teta de lo que entra. ¿Listo? Entonces, a esto lo vamos a denominar M punto por teta, que es igual a la energía de la masa que sale menos la energía de la masa que entra, que no es nada más y nada menos que la sumatoria de todos los flujos másicos que entran por su respectivo valor de teta. Entra y sale. ¿Cómo nos queda entonces un balance de energía de primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado? Q, ¿cierto? Bueno, este sería el cambio de M punto por teta. Q menos W es igual a M, al cambio de M punto por teta. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Aquí tienen los puntos. Todo esto que hicimos es para llegar a esta expresión. Ahora, para una única entrada, una única salida, M punto no cambia, ¿cierto? Y como M punto no cambia, esto vendría siendo Q menos W igual a M punto por el cambio de teta. ¿Estamos bien? Muchachos. Profe, yo tengo una duda. Sí, señor, dígame. Ese teta no lo había visto, no sé qué es. Lo dijimos aquí anteriormente, mira, por si se te pasa. Teta, aquí está, no es nada más que la suma de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. ¿Vale? Ah, sí, tienes razón. Listo, está bien. ¿Listo? Ahora sí, ¿todo bien?
¿Alguna Sí. otra duda? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra preguntilla? Perfecto. Entonces podemos continuar. Aquí está el ejemplo de cómo va quedando, cómo queda la ecuación, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de algunos equipos en ingeniería. Resulta, pasa y acontece que, como en el sistema cerrado habíamos visto dos sistemas principales, que era el sistema cilindro-émbolo y el sistema de cuerpo rígido. En los sistemas abiertos, ya esos sistemas, hay muchísimas variedades de sistemas. Vamos a ver unos representativos a lo largo de esta temática, ¿cierto? Con los que vamos a ir trabajando. Vamos a empezar primero con las turbinas y los compresores. Vamos a ver algunas consideraciones y luego vamos a ver un ejemplo de estos. Turbinas y compresores. Me permito leer lo que dice aquí. En las centrales eléctricas de vapor o gas o en hidroeléctricas, el dispositivo que impulsa al generador eléctrico es una turbina. A medida que el fluido pasa por esta, se hace trabajo contra los álabes. Los álabes no es nada más ni nada menos que estas paleticas que tiene una turbina, que es lo que recibe el flujo para que la turbina se mueva. ¿Vale? Entonces, hablamos de turbinas, de compresores y de bombas, que hace parte de lo mismo, a elementos que aprovechan o generan un movimiento en un fluido. Hablamos de un ventilador, ¿cierto? Que es un elemento que permite desplazar principalmente gases. Gases. Hablamos de un ventilador cuando hablamos de gases. Permite desplazar, ¿vale? Su función principal es desplazar gases, como un ventilador en un computador o un ventilador que ustedes tienen en sus casas. Eso es un ventilador. ¿Cómo hace eso? Con un aumento ligero en la presión. ¿Vale? Hablamos de un compresor, ¿cierto? Cuando nuestra intención es aumentar significativamente la presión de un gas. Ojo, los compresores son para gases. ¿Vale? Los compresores son para gases, no para líquidos. Los líquidos son incompresibles. Y hablamos de bombas cuando tenemos una máquina que genera un desplazamiento en un gas o en un líquido. Las bombas sí funcionan o para gases o para líquidos. ¿Vale? Pero se usan principalmente en los líquidos. Para los gases se utilizan principalmente los ventiladores y los compresores. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Muchachos. Jóvenes. Yo pensé que se me había ido el internet, como quedó esto para un rato. Bueno, antes de continuar con esto, hay un dato, una información de las tablas que quiero añadir. Por favor, quiero que vayan a sus tablas. No sé si es, y busquen unas tablas que dicen aire, que sean de aire, gas ideal aire, algo así. Creo que es como la A14, A16, no recuerdo exactamente.
Vamos a buscarlas. Yo también tengo el libro para confirmarles. Es una que se llama propiedades del gas ideal del aire. Creo que sí. Ya mismo les confirmo. No recuerdo exactamente su nombre, pero es... Creo que decía gas ideal aire. Voy a buscarla aquí. Vapor de agua. De refrigerante. Gas ideal nitrógeno. Aquí está. Gas ideal del aire, ¿cierto? Recordemos que las tablas de sustancias puras, ¿cierto? En sustancias como el agua o el refrigerante 134A dependen, sus propiedades dependen tanto de la presión como de la temperatura. ¿Sí o no? En este caso, para los gases ideales, hay que hacer una distinción. Están las propiedades físicas, como el volumen específico, que dependen tanto de la presión como de la temperatura. Y están las propiedades energéticas. Por ejemplo, la energía interna o la entalpía. Aquí vemos la entalpía y la energía interna. Las propiedades de energía interna y de entalpía, es decir, las propiedades energéticas de un gas ideal, ¿cierto? Dependen única y exclusivamente de la temperatura. Única y exclusivamente de la temperatura. No depende de la presión. ¿Por qué? Porque aunque yo comprima un gas, la cantidad de energía que tiene este gas va a ser exactamente la misma a que si estuviese a otra presión. Cuando hablamos de un gas ideal. ¿Vale? Entonces, cuando hablemos de las propiedades de un gas ideal, por ejemplo, el gas ideal aire, la entalpía y la energía interna son solamente función de la temperatura. Y por eso en esta tabla solamente aparece en función de temperatura en valores de Kelvin. Ojo, Kelvin. Aquí está claritico. Temperatura en Kelvin. Si ustedes van a buscar la energía interna o la entalpía de cualquier del aire a cualquier temperatura, lo pasan a Kelvin y, por ejemplo, a 200 Kelvin, la entalpía es de 199.97 kilojoules sobre kilogramo. Solo es función de la temperatura. ¿Vale? ¿Puede repetir eso, profesor? Sí, en los gases ideales, las propiedades energéticas solamente son funciones de la temperatura. No dependen de la presión. A diferencia de las propiedades físicas como el volumen específico. ¿Vale? Solamente son funciones de la temperatura. ¿Listo? Perfecto. ¿Por qué aclaro esto en este momento? Porque vamos a empezar a usar muchas sustancias, por ejemplo, gases para trabajar. Entonces es recomendable que tomemos eso desde ya. Ahora vamos a hablar algunas consideraciones que deben tener las turbinas y los compresores. Estas consideraciones no son camisa de fuerza para evaluar una turbina, un compresor o una bomba. Son consideraciones que se recomiendan si no se les da información de la situación. Por ejemplo, la transferencia de calor desde las turbinas, por lo general, ojo, por lo general es insignificante, ya que normalmente están bien aisladas. Por lo general, a menos de que se indique lo contrario. La transferencia de calor es también insignificante para los compresores a menos que haya un enfriamiento intencional. Los cambios de energía potencial son insignificantes para todos estos dispositivos a menos de que se indique lo contrario.
Y las velocidades, con excepción de las turbinas y los ventiladores, son demasiado bajas para causar algún cambio importante en su energía cinética. Entonces se puede considerar también como que la energía cinética es igual a cero. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Alguien, por favor, que lo lea. La salida de potencia de una turbina de vapor adiabática es de 5 megavatios, mientras que las condiciones de entrada y salida del vapor de agua son como se indica en la figura. A. Determine el trabajo hecho por la unidad de masa del vapor del agua que fluye por la turbina. B. Calcule el flujo masivo del vapor. Perfecto. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Vámonos al tablero y para eso me voy a llevar esta imagen, guardar como imagen. La voy a llevar. ¿Cierto? Porque esta tiene la información del ejercicio. Entonces tenemos una turbina de vapor de agua, ¿cierto? Un momento que aquí en la tablet no... Ah, ya, listo. Tenemos una turbina de vapor de agua que entra en unas condiciones de estado inicial. Vamos a ponerlo aquí en rojo. Y sale a unas condiciones de estado final. Es decir, tenemos dos estados en esta situación. Y tenemos una salida de potencia. Engrandecer un poquito la imagen. Tendría que volverla, dame un segundo, a ver, tendría que volverla a insertar. ¿Así? Sí, profe, gracias. Perfecto, déjame yo entonces ubico nuevamente lo que tenía. Ya va, porque aquí no me la tablet no me sale la imagen, entonces no, ahora sí. En estado 1, un estado 2, sale potencia. ¿Vale? Tenemos un estado inicial y tenemos un estado final. Y sabemos que de la turbina sale potencia. Que sale 5 megavatios, es decir, 5000 kilovatios. Entonces vamos a empezar definiendo los estados como lo habíamos hecho anteriormente. Estado número 1. Para el estado número 1 tenemos que la presión 1 es de 2 megapascales, es decir, 2000 kilopascales. Y la temperatura 1 es de 400 grados Celsius. Tenemos que definir en qué estado estamos. Como nos dicen que es agua, nos vamos a la tabla de agua, buscamos la tabla de presiones. A 2000 kilopascales, ¿me pueden decir cuánto es la temperatura de saturación? $212.38. A esta presión la temperatura de saturación es 38. 212.38 grados Celsius. Pero estamos a 400. Cuando la temperatura a la que estamos es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada, se dice que ese estado es Sobrecalentado. vapor sobrecalentado. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a buscar en las tablas de vapor sobrecalentado estas condiciones. Nos vamos a la tabla, buscamos a 2 megapascales, a la temperatura de 400 grados Celsius
me van a dar estas propiedades de volumen específico y de entalpía. En lo de vapor sobrecalentado ubican el bloquecito de 2 megapascales, el bloque que está con 2 megapascales. Profe, sería Ujú. 0.15122. 0.15122 metros cúbicos sobre kilogramo. Y la entalpía, 3248.4. 3248.4 kilojoules sobre kilogramo. ¿Así? Sí. Perfecto. También tenemos otras informaciones en este estado. Nos dicen que la velocidad inicial es de 50 metros por segundo. Bueno, eso no lo voy a copiar, pero ya la tenemos ahí para que me quepa. Nos dice que la velocidad inicial o la velocidad de entrada es de 50 metros por segundo y que se encuentra a una altura relativa de 10 metros. ¿Vale? Ahora vamos a calcular el estado número 2. Estado número 2. El estado número 2 nos dice que tenemos una presión de salida de 15 kilopascales y una calidad del 90%, es decir, de 0.9. Quiere decir que este estado es ¿qué estado? Mezcla. Una mezcla líquido-vapor. Correcto. Como es una mezcla líquido-vapor, nos vamos a las tablas y a 15 kilopascales buscamos B sub F y B sub G. B sub Profe, F y B sub G. ¿en qué tabla sería? En la tabla de presiones a 15 kilopascales. ¿Qué es lo que nos muestra aquí?
Muchachos, B sub F, B sub G. Profe, es que no encuentro. Yo no me acuerdo dónde está. ¿Qué tabla es? ¿A qué? Debe ser la tabla 5. Sí, A5, la tabla de presiones. En 15 kilopascales. Profe, aquí en agua saturada, tabla de presión Ajá. en 15 kilopascales, BF es igual a 0.001014. 10, 14 metros cúbicos sobre kilogramo. Y B sub G, B sub G es 10.020. 10. Sí, 10.020 metros cúbicos sobre kilogramo. Perfecto. Entonces vamos a hallar el volumen específico de la mezcla. El volumen específico, recordemos que es B sub F más la calidad que multiplica a B sub G menos B sub F. ¿Cuánto nos da el volumen específico de la mezcla? a mí me dio 9.0181014. 9.018 018 1014. 18.1. No es necesario tantos decimales. Metro cúbico sobre kilogramo. Perfecto, ya tenemos el volumen específico de salida. Ahora necesitamos la entalpía de la salida. Para eso necesitamos HF y HG. A los mismos 15 kilopascales. Entonces, para 15, HF es HF es 225.94. 225.90 94. kilojoules sobre kilogramo. ¿Y HG? 200, no, perdón, 2598.3. 0.3 kilojoules sobre kilogramo. Perfecto. Ahora necesitamos hallar la entalpía de la mezcla. Recordemos que la ecuación anterior funciona para... Aquí he puesto 1, era 2. Funciona para cualquier propiedad donde HF, entonces, más la entalpía que multiplica a HG menos HF. ¿Cuánto nos da la entalpía del estado número 2?
¿Cuánto nos da la entalpía? Me dio 2360 2000, 2361.064. 2361.064 064. kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Y también nos dan situaciones de velocidad y situaciones de altura en la misma turbina. ¿Listo? Entonces, necesitamos hallar, ¿cierto? Necesitamos hacer un balance de energía y un balance de masa. En estos casos, en este tipo de ejercicios, siempre hay que hacer balance de masa y balance de energía. Vamos a iniciar con el balance de masa. Balance de masa. En este balance de masa, para este ejercicio es muy obvio, ¿cierto? M.1, que es el M punto del estado número 1, menos M.2, que es el M punto del estado número 2, es igual a 0. Quiere decir que M.1 es igual a M.2. Ese es el balance de energía, perdón, el balance de masa del primer estado. O del ejercicio, perdón. Ahora vamos a hablar de el balance de energía. Balance de energía. Para el balance de energía, recordemos que tenemos Q menos W es igual a M punto, ¿cierto? Por lo que sale menos lo que entra, es decir, teta 2 menos teta 1. En el ejercicio no nos hablan de calor, ¿cierto? Así que suponemos que el calor es despreciable. Y nos dicen, bueno, una muy buena pregunta, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos piden? Determine el trabajo hecho por unidad de masa del vapor y calcule el flujo másico del vapor. Vale. Nos piden el flujo másico y el trabajo, ¿cierto? Primero vamos a hacer, o bueno, ¿qué quieren hacer ustedes primero? Yo estaba haciendo esto sin saber qué era lo que nos pedían exactamente. ¿Qué quieren hacer primero? ¿El trabajo o el flujo másico? Cualquiera de los dos. El trabajo. Entonces vamos a borrar esto. ¿Cierto? Y vamos a calcular el trabajo por unidad de masa. Para calcular el trabajo por unidad de masa tenemos que hacer un balance de energía por unidad de masa. De tal forma de que Q menos W sea igual al cambio en los teta. Teta 2 menos teta 1. Donde recordemos que teta es igual a la suma de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Como no nos hablan de calor, menos W es teta 2 menos teta 1. Entonces vamos a calcular primero teta 1 y luego teta 2. Entonces, teta 1, vamos aquí a poner una división, es igual a 3248.4, 3248.4, que es la entalpía del estado número 1, kilojoule sobre
kilogramos más la energía cinética por unidad de masa. Aquí voy a abrir otro tablero para hablar de esto. Recordemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa. Profe, disculpe, ¿puede volverse un momento para ver una cosa? Igual no me, o sea, me voy a devolver, no hay problema. Bueno, gracias. Esto es nada más para hacer las ecuaciones de la energía cinética y la energía potencial, porque Ok. allá no me cabía. Ya, yo Gracias. me tengo que devolver de todas formas. Recordemos entonces que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero por unidad de masa, es decir, si quitamos la función masa, la energía cinética por unidad de masa es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. Esto nos va a dar directamente en Joule. Para pasar a kilojoule, tenemos que multiplicarlo ¿por cuánto? Bueno, dividirlo por 1 kilojoule, equivale a 1000 joules. ¿Vale? Nos devolvemos entonces al tablero anterior, más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por 1000, ¿cierto? Más, volvemos acá, la energía potencial. Recordemos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. En función de la masa, la energía potencial es igual a la gravedad por la altura. Esto nos va a dar en Joule. Para pasar a kilojoule, lo mismo por 1 kilojoule sobre 1000 joules. Volvemos acá. Más la gravedad, que es 9.81, por Z1 sobre 1000. Vamos a Profe, ponerle... una pregunta. Sí. Ahí abajo donde está el volumen, ¿eso es 2 más 1000 o...? 2 por 1000, eso es un asterisco de un 2. Vamos a ponerle uno aquí, 50 metros sobre segundo, esto aquí al cuadrado. Y esto aquí vamos a ponerle de uno a los valores, 9.81 por, vamos a omitir las unidades porque honestamente no me caben, 10 metros. Profe, una pregunta. Sí, señor. Usted al principio había dicho que la energía potencial era despreciable, pero supongo que bueno, porque Sí. como están las alturas, pero en caso de que no estén las alturas, ahí sí podemos colocar Ahí sí le pueden sí. despreciar. Recuerda que no lo dicen. Los cambios de energía de potencial son insignificantes para todos estos dispositivos, pero recuerda lo que dije al comienzo. Estos son aclaraciones que se pueden asumir, pero si el ejercicio te da esa información, es necesario tenerlo en cuenta. Ah, listo. ¿Vale? Vale. Están tocando la puerta, vayan sacando el cálculo mientras yo voy a abrir. A ver, ¿qué pasa? Un momento.
Aló. Muchachos. Profe, 3249.74 kilojoules. No fue mucho. 3249. Uy, puse 2000. 3249. .74 kilojoules. 74 kilojoules sobre kilogramo. A mí me dio 3250.2481. El primero tomó la gravedad como 9.81 o como 9.8. 9.81. Bueno, ¿a quién le creo? Igual si la tomo como 9.8 me da 3249.748. Bueno, entonces, un momento, a ver. Más 9.81 por 10 sobre 1000. 3200, es correcto, 3249.74 está perfecto. Ahora vamos a calcular teta 2. Teta 2, exactamente lo mismo, solo que con los valores del estado número 2. Es H2 2361.064 kilojoules sobre kilogramo más la velocidad de salida son 180 metros por segundo, 180 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 1000 más, y continúa acá abajo, 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 6 metros sobre 1000. ¿Cuánto nos da teta 2?
2377.32. 2377. Sí, Punto 32. 32. Kilojoule sobre kilogramo. Kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Vamos a continuar entonces en el tablero que teníamos anteriormente. Esto vamos aquí a separarlo. ¿Cierto? Y habíamos dicho entonces que menos W es igual a teta 2 menos teta 1. O sea que W es igual a teta 1 menos teta 2. Si teta 1 era, ¿cuánto era? Profe, perdón, y la Q es insignificante. Es insignificante, no, el ejercicio no nos dice en ninguna parte de que haya calor. Es más, creo que el ejercicio decía que la salida de una turbina de vapor adiabática, recordemos que un proceso adiabático es un proceso que no tiene transferencia de calor. ¿Ya? Por eso, en esta ecuación yo la anulé. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. ¿Me recuerdas, porfa, el valor de... Bueno, ya lo tenía aquí, teta 1, 3249.74. 3249.74 kilojoule sobre kilogramo. Y de teta 2, 2377.32. 2377.32. ¿Cuánto nos da el trabajo por unidad de masa? O sea, la W minúscula. $872.42. 872.42 .42. kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Muy bien. Ese es el trabajo por unidad de masa que genera esa turbina. Ese es, determina el trabajo hecho por unidad de masa del vapor de agua que fluye por la turbina. Ese es el primer punto. Segundo punto, calcule el flujo másico del vapor. Para eso tenemos que hacer otro balance de energía, pero ya no por unidad de masa, sino por tasa de energía. Balance de energía. En este balance de energía, ahora sí, Q punto menos W punto es igual a M punto por teta 2 menos teta 1. Dijimos que no hay transferencia de calor, ¿cierto? Hablamos de que W punto son los 5 megavatios que está generando la planta, es decir, 5000
kilovatios, ¿cierto? Entonces simplemente nos queda reemplazar. ¿Qué más podemos saber? Que este θ2 menos θ1 es lo que conocemos como este señor que está acá, menos W. Entonces podemos decir que menos la potencia generada es igual a M punto que multiplica a menos el trabajo por unidad de masa. De esta forma, M punto es igual a menos la potencia sobre menos el trabajo por unidad de masa. Menos con menos se cancela. Queda que 5.000 kilovatios sobre 872.42 kilojoule sobre kilogramo. Recordemos que kilovatio no es más que kilojoule sobre segundo. Los kilojoule con estos kilojoule se van. Los segundos pasan para abajo y por ley de la oreja los kilogramos pasan para arriba y eso nos queda en kilogramos por segundo. ¿Cuánto nos da eso? $5.73. 5.73 kilogramos por segundo. ¿Alguien me está hablando? Profe, discúlpeme, tengo problemas de conexión. Bueno, parece que se va a ir. Bueno, vale, no hay problema. Y listo. Aquí tenemos el flujo másico de esa turbina. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muchachos. Sí, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale. Este ejercicio se los dejo para que lo resuelvan para la próxima clase por puntos. Recuerden, lo importante, si está bueno o si está malo, eso lo verificaremos aquí, pero el hecho de que ya salgan al tablero, ya enseguida les va a dar los puntos. Simplemente, el hecho es participar. Y pasamos a otro sistema. Hablemos de las válvulas de estrangulamiento o válvulas en general. ¿Cierto? Principalmente las válvulas de estrangulamiento. Me permito leer lo que dice aquí. Son dispositivos de diferentes tipos que restringen el flujo de un fluido, provocando una caída relevante de presión.
Algunos ejemplos comunes son las válvulas ajustables ordinarias, las que tienen en sus casas, las plumas, tubos capilares, que son tubos muy delgaditos, y tapones porosos. Son simplemente elementos que tienen alguna restricción en el paso, ¿cierto? Para restringir el flujo, y a causa de esto generan una caída de presión. Esa caída de presión genera una gran disminución en la temperatura. Por lo general, estos elementos, al ser equipos tan pequeños, se considera que la transferencia de calor a través de estos elementos es despreciable. ¿Vale? El principal uso de las válvulas de estrangulamiento son en los sistemas de refrigeración y pues en sistemas de tuberías. ¿Vale? Alguien, por favor, que me ayude leyendo este ejercicio. Al tubo capilar de un refrigerador entra el refrigerante 134A como líquido saturado a 0.8 megapascal, el cual se estrangula a una presión de 0.12 megapascal. Determine la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de temperatura durante este proceso. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar este ejercicio. Vamos a ponerlo aquí al lado del otro. Listo. Entonces tenemos un tubo capilar en un refrigerador que tiene refrigerante 134A, ¿cierto? Que entra en un estado inicial, en un estado número 1, a una presión de 0.8 megapascales, es decir, ¿cómo es? 800 kilopascales, porque coloqué 800 kilopascales, y está como líquido saturado. Entonces le voy a colocar esta presión aquí al ladito, ahí no se ve. P1 igual a 800 kilopascales. Y está como líquido saturado. Entonces necesitamos definir las propiedades de este estado. A un estado de líquido saturado a 800 kilopascales para el refrigerante 134A, ¿cuánto es la temperatura? punto 31. 31.31 grados Celsius. Muy bien. Ahora necesitamos el valor de el volumen específico y el valor de la entalpía. Cero punto 0.0008458. 0.0008458 metro cúbico sobre kilogramo. ¿Y la entalpía?
171.82. 171.82. Ya va, pues. La entalpía 95.47, ¿no? en sub F o sub G. En su BF, porque es líquido saturado. 95.47, pues. 95.47 kilojoules sobre kilogramo. Perfecto, ya hemos definido el estado número 1. Pasemos al estado número 2. Estado número 2. ¿Qué sabemos del estado número 2? Que se estrangula a una presión de 0.12 megapascales. Es decir, que la presión 2 es de 120 megapascales. Kilopascales, pues, ¿eh? Eso, kilopascales. Ups. De 120 kilopascales. Pero no sabemos más nada, ¿sí o no? No nos dicen en qué estado está, solamente nos dicen que se estrangula y que alcanza esa presión. Pero no sabemos más nada. Como no sabemos más nada, entonces tenemos que buscar información por otro lado. Vamos a hacer un balance de masa, balance de energía. Balance de masa. Para quien no tiene claro cómo funciona un tubo capilar no es más que un tubito, ¿cierto? El cual la masa entra por un lado y sale por el otro lado. En este caso, entonces, el flujo másico del estado inicial menos el flujo másico del estado final es igual a 0. Es decir, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. ¿Estamos bien? Muchachos. Sí, bro. Perfecto. Ahora vamos a hacer un balance de energía. En el balance de energía, punto menos W punto es igual al flujo másico multiplica al cambio en los teta. En una válvula no hay trabajo. En una válvula o en un tubo capilar no hay trabajo. En este tipo de sistemas, al ser tan pequeño, se considera que la transferencia de calor es despreciable. ¿Cierto? De esta forma nos queda que es M punto por teta 2 menos teta 1 es igual a 0. Es decir, que teta 2 menos teta 1 es igual a 0. Si teta 2 menos teta 1 es igual a 0, quiere decir que teta 2 es igual a teta 1. Como no nos hablan en ninguna parte de que haya energía cinética o que haya energía potencial, podemos decir que las energías cinéticas y potenciales son despreciables. De aquí entonces obtenemos o llegamos a la conclusión de que la entalpía del estado final es igual
a la entalpía en el estado inicial. Quiere decir entonces que la otra información que conocemos es que H2 es igual a H1 y esto es igual a 95.47. Kilojoule sobre kilogramo. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Está todo bien? ¿Todo correcto? Muchachos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Muchachos. Profe, una pregunta. Sí, señor. Ahí en balance de energía, ¿siempre vamos a hacer, o sea, siempre va a ser la misma ecuación que nos da ahí abajo o tenemos que ir haciendo eso que usted hizo ahí? Siempre hay que hacer partir desde el balance de energía más general, el Q menos W. O sea, yo lo que intento preguntarle es que o sea, lo final siempre va a ser igual para todas o diferente. Depende de la situación, depende de la información que te dé el ejercicio. En este caso es así. Ok. Ah, listo. En este caso porque no hay ni transferencia de calor ni hay trabajo. ¿Ya? Pero en el caso tal de que te digan que supongas que sí hay transferencia de calor, ya cambia la situación. ¿Vale? Listo, profe. Perfecto. Entonces tenemos esta situación, ya tenemos la presión y tenemos la entalpía. Simplemente nos queda calcular o definir el estado final. A 120 kilopascales, primero debemos saber en qué estado estamos, ¿cierto? Entonces, a 120 kilopascales necesitamos saber cuánto es HF y HG. Y si está entre estas dos, es una mezcla. Si está por encima de HG, es vapor sobrecalentado. Y si está por debajo de HF, es líquido comprimido. HF Ok, sería, profe, 22.49. 22.49 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y HG? 236.97. 236.97 kilojoules sobre kilogramo. O sea que sabemos que estamos en una ¿qué? Una mezcla. En una mezcla, correcto. Una mezcla líquido y vapor. De una mezcla líquido-vapor, sabemos entonces que la entalpía de este estado es igual a HF más X que multiplica a HG menos HF. Despejamos X. X es igual a H2 menos HF sobre HG menos HF. ¿Cuánto nos da la calidad? .34. 0.34. Perfecto, ya tenemos la calidad.
Por último, nos piden la disminución en la temperatura, es decir, el cambio en la temperatura. Recordemos que un cambio no es más que el valor final menos el valor inicial, es decir, T2 menos T1. Ya tenemos T1 que es 31.31, ahora necesitamos T2. T2, ¿cierto? Es la temperatura de saturación a 120 kilopascales. ¿Por qué? Porque es una mezcla. A 120 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura? A 120 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Menos 10,09. Menos 10.09. ¿A qué? ¿A cuál es? A No, 100, sería a menos 120. 22,32. Menos 22. Ajá. Menos 22.32 grados Celsius. Entonces, el cambio en la temperatura o la disminución en la temperatura es igual a menos 22.32 grados Celsius menos 31.31 grados Celsius. ¿Cuánto nos da esta resta? Menos 22.32 menos 31.31. menos 53.62. Menos 53.62 grados Celsius. Quiere decir que la temperatura disminuyó 53.62 grados Celsius para pasar desde 31.31 a menos 22.32. El menos significa que disminuyó. ¿Listo? El último valor está malo, es 63. ¿Es cuánto? Es 53.63 grados. 63. ¿Ah? ¿Está claro entonces? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Entonces creo que con esto terminamos la clase del día de hoy. Aquí les dejo otro ejercicio también para la próxima clase, para que lo resuelvan. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar y ya se los pongo otra vez para que le tomen captura, lo copien, hagan lo que quieran.